conectar a mi internet. Ok, vamos a empezar este conversatorio. Muy buenas tardes. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, les doy la cordial bienvenida. Soy el maestro Salvador López Hidalgo, titular de la Unidad Especializada para la Protección Efectiva, Observancia, Promoción, Estudio y Divulgación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, voy a permitirme realizar una pequeña introducción respecto al tema. El tema es los derechos humanos de las mujeres, de sus hijas e hijos en los reclusorios. Las mujeres internadas en los reclusorios, que en consecuencia están privadas de su libertad, no pierden la dignidad humana ni sus derechos humanos, aunque varios de ellos se encuentran restringidos, como es el caso de la libertad, el libre tránsito, los derechos políticos, los derechos de privacidad y de intimidad familiar. Sin embargo, existen otros que no se encuentran restringidos y es el caso de los derechos a la familia. En México es permitido que las madres que cumplen una condena dentro de un sistema penitenciario tengan bajo su cuidado a sus hijos por periodos que van desde los 6 años hasta los 6 meses, diferente en relación al reglamento que tengan cada uno de los estados o las entidades federativas. Esta medida está creada para no discriminar las diferentes formas de concebir a una familia, para permitir que las mujeres mantengan la guardia y custodia de sus hijos sin importar su situación jurídica y para garantizar que los menores de edad permanezcan con sus madres. Ahora bien, este es un tema que requiere de una mayor profundidad y para eso tenemos a 3 grandes panelistas que nos darán una plática respecto a este tema de manera más abundante. Para comenzar, voy a hacer la presentación de las panelistas. En primer lugar, tenemos a la maestra Alejandra Acevedo Pláceres. Ella es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, es maestra en Psicología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Sensibilización Educativa con Orientación Gestal del Instituto Humanista de Psicología Gestal, especialista en Igualdad de Género, Políticas Públicas y Acciones Positivas en la Universidad Complutense de Madrid y de Desarrollo Humano en el Instituto Humanista de Psicología de Gestal. Es candidata a doctora con la tesis Creación y Teorías de la Cultura por la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente, ella labora como la directora general del Grupo Proniñez AC. Bienvenida, maestra. También tenemos a la maestra Jessica Calderón García. Ella es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad de La Plata en Argentina y maestra en Derecho Público por la Universidad Iberoamericana con colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es también especialista en Derechos Administrativo por la Universidad Iberoamericana. Actualmente, ella funge como la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Bienvenida, maestra. Gracias. Y finalmente, tenemos más falta por incorporarse, nos está viendo, pero tenemos unos pequeños problemas técnicos.
Se encuentra con nosotros la maestra Claudia Alejandra Ferrer Rodríguez. Es abogada, notaria y actuaria por la Universidad de Tlatelolco y maestra en Ciencias Penales y maestra en Juicios Orales por la misma universidad. Asimismo, tiene una gran cantidad de diplomados en materia penal y sobre justicia para adolescentes. Ha trabajado en el Consulado de México en Nueva York, ha sido agente del Ministerio Público y actualmente ella es, que ya está con nosotros, es la titular de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes. Bienvenida, maestra Claudia Alejandra, que ya está con nosotros. Aquí está ya la maestra también, Claudia Ferrer. Bienvenida, maestra Claudia Ferrer. Muy bien. Pues vamos a comenzar con este conversatorio. El conversatorio es una plática entre las tres participantes y vamos a abundar sobre este tema que les acabo de comentar, los derechos humanos de las mujeres, de sus hijas e hijos en los reclusorios. Comenzamos primeramente con la maestra Alejandra Acevedo. Por favor, maestra, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la Comisión de Derechos Humanos por la invitación. Y bueno, pues creo que la participación del Grupo Pro Niñez en este conversatorio, pues es abundar un poco sobre la situación en la que se encuentran los niños y niñas que viven en el Cerezo de San Miguel, en Puebla. Y bueno, pues poner sobre la mesa las condiciones en las que viven y, bueno, pues platicar un poco de qué se puede hacer para trabajar en pro de los derechos de estos pequeños, ¿no? Creo que las maestras Jessica y Claudia abundarán un poco más sobre la parte legal, entonces me gustaría nada más hacer una pequeña introducción, sobre todo tener datos estadísticos de la situación de los cerezos en Puebla, ¿no? Hay 19 cerezos en el estado de Puebla, de estos son 18 cerezos para personas adultos y un centro de internamiento que es el CIEPA, que está aquí en el estado de Puebla, en el municipio de Puebla. Dentro de estos cerezos hay 3 cerezos estatales, el de Puebla, el de Tepeji y el de Cerdán, 12 distritales y 3 regionales. En estos cerezos, única y exclusivamente en 6 cerezos en el estado hay menores viviendo con sus madres. En el 2019, de hecho, en un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Puebla, reportaron en 6 cerezos, Huauchinango, Cholula, Tecamachalco, Zacapuastla, Huejotzingo y Puebla, a 21 menores de edad viviendo con sus madres. Y a la fecha, quiero comentarles que, bueno, la información que nosotros tenemos por el programa que llevamos a cabo dentro del Cerezo de San Miguel es única y exclusivamente la situación real que existe en este cerezo, ¿no? En el Cerezo de San Miguel. En este cerezo, al día de hoy hay 22 bebés, de hecho, la semana pasada nació el último bebé, una niña. Entonces, tenemos a 22 bebés, 12 de ellos de menores de 1 año, 8 de 1 año y 2 que ya cumplieron los 3 años. Son 8 niñas y 14 niños. Esa es la situación que tenemos ahorita. Efectivamente, como lo comentaba el licenciado Salvador, a nivel nacional los niños pueden estar con sus madres hasta los 3 años. De hecho, efectivamente hay algunas legislaciones que todavía no han adecuado esto y que por reglamento todavía están viviendo bebés adentro con sus mamás más grandes, ¿no? El caso específico, por ejemplo, de Santa Marta, Catitla, en donde los bebés mayores de 3 años que entraron antes del 2016 y que viven con sus madres desde antes del 2016, que fue la reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, todavía se les va a permitir vivir con ellas hasta los 6 años. No obstante, los que entran después del 2016, después de esta reforma, saldrán a los 3 años, ¿no? En el caso de Puebla, los 2 bebés que tienen más de 3 años no han podido abandonar el lugar por el hecho de que pues estamos con la contingencia y este proceso se ha detenido, ¿no?
esto es como la parte de números sobre la situación de los niños y niñas que viven en el Cerezo de San Miguel, ¿no? Efectivamente, el Cerezo de San Miguel y lo que es el Estado ha intentado cumplir con algunas acciones y contar con acciones específicas para que a estos niños se les garanticen sus derechos, no nada más el de la familia, sino todos los derechos que estos pequeños tienen como tal, sino que también les han intentado que ellos tengan el derecho a acceder a alimentación, a salud, educación. No obstante, bueno, pues sabemos que el sistema penitenciario siempre ha sido un sistema todavía elaborado en una sociedad más masculina, por así decirlo, y si las mujeres todavía carecen de ciertos espacios y de ciertos derechos para poder ejercer la maternidad, pues más aún los bebés, ¿no? En este caso, efectivamente, dentro del Cerezo de San Miguel, no se cuenta todavía con un sistema o con un programa que cubra las necesidades en alimentación, en salud, en la misma estancia salubre, ¿no? Entonces, en el año 2017 se inició la construcción de un área de maternidad que era específica para que los bebés tuvieran unas mejores condiciones de vida. No obstante, es la hora en que no se ha podido poder poner en marcha esta área, ¿no? Y bueno, ahora con la situación del COVID y del traslado de los adolescentes del CIEPA al área de maternidad, pues es un proyecto que todavía quedó pendiente, ¿no? Y es un tema en el que como organización de la sociedad civil estamos trabajando para poder recuperar este espacio lo más pronto posible, ¿no? Respecto a todos los demás derechos básicos, quisiera yo llamarles así por englobarlos o agruparlos, pues obviamente los pequeños no cuentan con una alimentación adecuada porque no existe este sistema o este modelo de atención, ¿no? Entonces, no tienen, creo que una de las cosas más preocupantes es que no cuentan con seguridad social. Sabemos que legalmente la legislación en materia penitenciaria no le otorga el derecho de seguridad social a las personas privadas de su libertad. Y esto, pues obviamente, se ve reflejado en estos pequeños, que desafortunadamente si no tienen un familiar fuera que los dé de alta en el Seguro Popular, o lo que era la estructura la figura de Seguro Popular que existía, pues ahora tampoco lo tienen. Entonces, eso es un problema con el que hemos venido trabajando. Es como la situación, no me gustaría como poner a negro el panorama, porque creo que estamos trabajando para ayudar a estos pequeños. Por lo menos, repito, en el Cerezo de San Miguel, que como instalación, como institución, el edificio tiene mucho mayores posibilidades de albergar a más niños que los otros cerezos, ¿no? Tanto regionales como distritales, pues efectivamente no son edificios que están construidos para albergar a niños, ¿no? Por eso la nueva área, ¿no? Entonces, creo que lo importante y lo que quería comentar aquí es qué hemos hecho también nosotros como sociedad, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que las organizaciones de la sociedad civil, uno de nuestros objetivos es coadyuvar con la administración pública a trabajar en algunos espacios en donde no alcanza la administración. Entonces, desde el año 2015 tenemos un proyecto que se llama Demos Esperanza. Este proyecto es un proyecto de participación social que coadyuva en la protección de los derechos de niños y niñas, hijos de mujeres que viven en los cerezos, ¿no? En este caso en específico en el Cerezo de San Miguel. Hago la aclaración de que no nada más queremos trabajar con los niños que viven dentro del Cerezo, sino también trabajamos con los hijos de las mujeres internas que están fuera, ¿no? Que ya cumplieron esta edad son mayores de 3 años y que están afuera. Y es un programa que más allá de ser un programa asistencialista por los apoyos que se les llevan, pañales, comida, leche, servicio médico, queremos realmente impactar y hacer conciencia, sobre todo en la sociedad, del impacto que existe, que implica la privación de la libertad de las mujeres, de las madres, hacia los niños, ¿no? Entonces,
buscamos a través de este proyecto generar realmente un modelo de intervención en el cual a partir de varias líneas de acción podamos ayudar a estos pequeños a tener una mejor vida, o mejor dicho, a tener un mejor desarrollo integral, sobre todo en esta primera infancia, que es tan importante, ¿no? Que es tan importante no nada más respetar que tengan el derecho a la familia, sino que también respetar el derecho a una vida libre de violencia, respetarles el derecho, ayudarlos a respetarles su derecho a la privacidad, a la identidad, a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, a vivir en condiciones de bienestar y de un sano desarrollo integral, ¿no? Entonces, es más o menos lo que hacemos en este programa. Es un programa en el que trabajamos más de 60 voluntarios. Es un proyecto de participación social totalmente. No hemos ahorita tenido recursos de la administración pública para seguirlo implementando. Hemos tenido muchos, pues no quiero llamarlos obstáculos, pero sí hemos tenido que enfrentarnos con una estructura administrativa que a veces no entiende un poco, porque hay muchos estereotipos sobre la gente que vive en los cerezos, que vive privada de su libertad, desde el que apenas oía que decían que los adolescentes del CIEPA son unos delincuentes, ¿no? Desde ese tipo de conceptualizaciones que existen. También oigo mucho que a los niños que viven en los centros penitenciarios les llaman niños invisibles. Eso nos asusta muchísimo, porque la invisibilidad en un nivel cognitivo, en un nivel emocional, en un nivel psicológico, es devastadora, no es como la indiferencia. Y estos niños que viven en este cerezo de San Miguel no son invisibles, sabemos muchas personas que los estamos viendo, hoy estamos hablando de ellos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también son acciones en las que queremos incidir desde este programa, desde esta plataforma social, ¿no? A través de un modelo que hemos echado a andar, en donde buscamos el desarrollo integral de estos niños, el fortalecimiento de habilidades sociales y afectivas, obviamente fortalecer las habilidades de las mujeres en materia de maternidad responsable, planificación familiar, y sobre todo trabajar con ellas la corresponsabilidad, ¿no? También es importante hacerles conciencia de la maternidad en un sistema penitenciario, ¿no? La responsabilidad que implica traer al mundo a niños que se desarrollan en sus primeros meses, años de vida en estos ambientes. Entonces, esto es como un poco lo que hacemos. Sé que a lo mejor van a salir más cuestionamientos sobre la situación real en la que se encuentran los pequeños, pero bueno, este es más o menos un panorama, ¿no? Y que me gustaría ponerlo sobre la mesa porque sí es importante. Hemos hecho varias recomendaciones ya a nivel organización, a nivel sociedad civil, sobre los requisitos mínimos que deberíamos como Estado, que deberíamos como sociedad cumplir y ayudarles a garantizar, para ayudar a garantizar a estos pequeños la protección de sus derechos, ¿no? Desde asignar presupuestos y ejecutar recursos públicos que implementen modelos de acción integral para niños y niñas, e insisto, no solo los que viven ahí, los niños, hijos de mujeres y de hombres privados de su libertad, en una vida adulta representan un problema, o no un problema, representan una prioridad para la sociedad, ¿no? Debemos trabajar con ellos respecto a algunas carencias que tienen, ¿no? Entonces, esta es una de las principales recomendaciones, ¿no? Habilitar de manera inmediata este edificio para que los niños puedan vivir en una mejor condición. Los niños viven en una cama con su mamá, en una habitación con 19 mujeres, en condiciones insalubres. Hay cucarachas, hay chinches, y obviamente se han querido hacer acciones para mitigar estos daños, ¿no? Pero a veces es como muy complicado. De hecho, hace unos meses, cuando empezó la situación del COVID, logramos sanitizar toda el área femenil, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es una acción que ahorita deberíamos haber estado haciendo cada mes, ¿no? Y no se ha podido hacer. Hay que establecer alianzas estratégicas y sobre todo formalizar acuerdos y convenios, ¿no? Hemos insistido con cada cambio de administración pública que firmemos un convenio que nos permitan seguir entrando. Cada vez que hay un cambio de administración pública, híjole, tocar puertas.
y al secretario y al director general de centros, ahora es la subsecretaría general de centros, cada cambio de administración hay un problema enorme porque les tenemos que volver a explicar, oye, hace 5 años vengo trabajando, hemos hecho. Entonces, hay que implementar esta formalización de acciones y además hay que implementar un verdadero modelo de atención para estos niños, ¿no? Que incluya a las mujeres dentro de su tratamiento. Creo que es una de las lagunas que todavía existe en la ley, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que quería yo compartir un poco. Hay muchos de la gente en el auditorio que conoce el programa y bueno, pues creo que la parte legal la abordarán mejor. Muchas gracias maestra, gracias por su participación. Bien, ahora continuando con este conversatorio, seguimos con la maestra Claudia Ferrer. Bienvenida, maestra. ¿Tiene apagado su micrófono, maestra? Una disculpa. Le decía que muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio. Me parece interesante la postura de la maestra Alejandra. Al respecto, he de manifestar que, bueno, principalmente en el área en que me desempeño, pues básicamente es el área de adolescentes, ¿no? Y hizo un comentario en cuanto, pues, que actualmente se encuentran los adolescentes en un área que están ocupando contiguo al Cerezo. Pues en este caso quiero hacer referencia principalmente retomando básicamente el tema en cuanto al derecho de las mujeres de tener a sus hijos y precisamente con ellas viviendo en reclusión. Pues en específico tratándose de adolescentes, desde el momento en que se inició el actual sistema actual de adolescentes, que fue en junio 18 del 2016, a la fecha no tenemos ningún caso en específico de alguna niña que haya estado en dichas circunstancias, ¿no? Pero en el supuesto de que hubiese algún caso en particular, quiero hacer de manifiesto que el Centro Especializado en Justicia para Adolescentes sí cuenta con un área, en el área precisamente femenil, que en caso de que llegase a acontecer algo similar, o sea, que alguna niña estuviera en condición de embarazo y posteriormente diera luz, pues existe esa área específica y que se podría acondicionar. Si bien es cierto, por el momento no se ha utilizado, pero sí hay un área específica. En cuanto a los adultos, yo quiero manifestar pues que la problemática sí la desconozco en razón de ello, ¿no? De que precisamente mi intervención básicamente ha sido en el sistema de justicia para adolescentes. Y creo que, pues de acuerdo a lo argumentado por la maestra Alejandra, pues sí es preocupante la situación que refiere están viviendo estas personas, ¿no? Las mujeres. Sin embargo, en cuanto al tema directamente, yo no he... Me parece que tiene ahorita problemas la maestra con el internet. ¿Les parece que continuamos con la maestra Jessica para que... ya regresó. Está fallando bastante el internet, ven que no me podía yo conectar. Les comentaba, bueno, que en específico desconozco cómo se maneje en el interior de los cerezos y precisamente en el cerezo de San Miguel, como refería la maestra Alejandra, toda la problemática que ellos han tenido, ¿no? En cuanto a este tema. Pero en específico quiero hacer patente, pues que el área en donde actualmente me desempeño y que tengo conocimiento del centro de internamiento, sí se cuenta con un área destinada para tal efecto, ¿no? Y que si no se ha puesto en marcha, pues es precisamente por las circunstancias de que no hay un caso en específico que haya requerido tal instalación. Gracias. Gracias, maestra. Ahora vamos a continuar con la maestra Jessica Calderón para que nos dé su opinión. Muchas gracias, maestra. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Hice una pequeña presentación para compartir la pantalla. Se las voy a proyectar a fin de que puedan visualizar. Mi intención es retomarlo desde un escenario nacional, ¿no? Me parece bastante importante lo que hace la sociedad civil, lo que relata la maestra Alejandra y su intervención que realiza, ¿no? Yo encontré información a nivel nacional que obviamente ya se desfasa por el tiempo que tiene, ¿no? Esto es de 2015 y, bueno, Puebla en este entonces tenía cinco niñas, niños en estas condiciones. La verdad es que lo que ahora denotan pues es preocupante y las condiciones en las que se encuentran al día de hoy. En este tenor, retomando tanto la legislación internacional y nacional, vamos a plantear el cómo tendría que ser, ¿no? El deber ser y la obligación del Estado mexicano de garantizar a las niñas y niños sus derechos fundamentales, ¿no? Pues sabemos que los principales instrumentos en los que voy a centrar es la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, las reglas mínimas para el tratamiento de las reclusas y las medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes de 2010, mejor conocidas como las reglas de Van Gogh, emitidas por Naciones Unidas, y el Fundamento Nacional, como lo abordó la maestra, es la Ley Nacional de Ejecución Penal y, bueno, aplicamos también la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. A manera general, ustedes saben que la Convención sobre los Derechos del Niño pues ya ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano, por eso es obligatoria para nosotros. Y algo a resaltar es que el niño es sujeto de derechos propio, ¿no? Entonces dejamos la concepción de que los niños son objetos de protección, ¿no? Sí hay obligaciones por parte de los padres, por parte del Estado, pero ya tenemos que verlos como sujetos de derechos. Entonces, ahí hay un gran avance en reconocimiento de la capacidad de los niños. Bueno, reconoce todos los derechos a la vida, a la libertad, a la determinación, al proyecto de vida, ¿no? Entre otros. Y las reglas mínimas, voy a retomar las observaciones o reglas que podrían ser aplicables para el caso en concreto, ¿no? Que se centra más en las mujeres, pero retoma los derechos de las niñas y los niños que se encuentran privados de la libertad junto con sus madres, ¿no? El Comité sobre los Derechos del Niño emitió una observación general, la 14, que justamente también es donde interpreta este concepto del interés superior de la niñez, ¿no? Que algunos lo llaman, algunos autores dicen es un concepto vacío, no lo describe. A mí me gusta llamarlo como un concepto dinámico que evoluciona y que se tiene que aplicar a cada caso en concreto, ¿no? En este caso, pues también vamos a aplicar este interés superior de la niñez para los casos de los niños que se encuentran con sus madres privadas de la libertad. Bueno, retomo el párrafo 69 de la observación general y que señala que cuando los padres hayan cometido un delito, se debe de ofrecer y aplicar a cada caso, ¿no? Tienen que analizarse cada caso en particular, las alternativas de privación de la libertad, teniendo en cuenta los efectos que puedan tener las distintas condenas en el interés superior del niño o los niños afectados. Entonces, la convención no lo dice tal cual, pero el órgano encargado de la interpretación ya se pronunció al respecto, ¿no? El Comité sobre los Derechos de los Niños. De la mano con las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños en su párrafo 48. Tomando en cuenta este interés superior del niño, se deben de aplicar medidas de libertad provisional y penas no privativas de la libertad, poniendo el máximo empeño que los niños que tienen, los padres que tienen la custodia y que ellos se encuentran privados de la libertad, pues deben de atenderse a los cuidados y protección adecuados a fin de garantizar la condición de los niños como individuos libres y accesos a actividades con la comunidad, ¿no? Entonces nos habla de que pueden estar en el interior de un cerezo, pero también tienen un derecho de actividades en la comunidad en el exterior, ¿no? Así lo plantea a nivel internacional. Y retomo algunos puntos clave desde las reglas de Van Gogh, que, ojo, la convención sí es un tratado
obligatorio vinculante para México, las directrices anteriormente enunciadas y las reglas de Van Gogh no constituyen un tratado internacional, sin embargo, son principios y fuentes del derecho internacional vistos desde el soft law, ¿no? El derecho blando, que podemos atraerlos o hacer uso de ellos a través del principio y el interés superior de la niñez. Bueno, la regla número 2, a palabras concretas, igual habla sobre las medidas alternativas, con la posibilidad de que si la madre pues tiene una condena, debería de considerarse las medidas alternativas de suspender la reclusión por un plazo razonable en función al interés superior del niño. La regla 5 pues es sobre la importancia de que, bueno, si están en un centro de reclusión, un centro de reinserción social, pues debe de darse las condiciones adecuadas en este punto en específico sobre la toma permanente del derecho al agua. El artículo 22 aplica las sanciones que no se deben de aplicar para las mujeres porque tienen una tutela preferente en atención al interés del niño, ¿no? Entonces no lo puedo aislar, no la puedo segregar o incluso quitarle al niño por un castigo, ¿no? Incluso, y aquí contempla a las niñas, a las mamás que están en periodo de lactancia y que tienen hijos e hijas. Bueno, también un punto a resaltar que retoma la regla 22 es que las visitas que lleven a cabo los niños pues deben de ser en un entorno propicio y que esto atañe a que el personal que esté encargado del cuidado pues también tendrán que estar capacitados para saber cómo atender o cómo a cuidar a las niñas y a los niños que se encuentren en esta situación o que incluso puedan presentar algún caso de emergencia, ¿no? En atención al desarrollo del niño. La regla 42 señala el régimen penitenciario y el derecho a contar con una gama de actividades, ¿no? Esto incluye a las niñas y a los niños, a las mujeres embarazadas, y eso pueden ser flexibles y van a atender a las condiciones particulares. La regla 52, finalmente, son los que resalté, ¿no? Hay varias más que señalan estos puntos, pero sí señala que en caso de que se separa a los niños de sus madres y sean puestos a cuidado de familiar con otras personas u otros servicios para su cuidado, se debe brindar las mayores posibilidades para reunirse la mamá con los hijos en atención al derecho a la familia, ¿no? Sin afectar el orden público. Algo interesante de estas reglas de Van Gogh que retomo es que no establece una disposición orientada a desencarcelar a los niños o a las niñas de manera independiente con su madre, ¿no? Todos dicen que las actividades se tienen que llevar adentro del centro penitenciario, la educación, las actividades recreativas, incluso el tema de una atención médica especializada, un pediatra, pero creo que retomando la observación general del Comité de los Derechos del Niño, podemos observar que ahí sí habla sobre el derecho a la comunidad. Entonces, podría ser que, como se da en otros países, que puedan salir a tener ciertas actividades fuera de los centros penitenciarios. Bueno, a nivel nacional, tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la que retomo como parte del análisis, porque es la que prevé disposiciones específicas dirigidas a regular la relación entre mujeres privadas de la libertad y sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, algo bien importante es que la imposición de las penas va a recaer exclusivamente en la autoridad judicial, ¿no? Con esta nueva ley dice que quienes están obligados a vigilar este tipo de condenas y verificar la procedencia va a ser la autoridad judicial. Entonces, recae gran parte de las obligaciones de garantizar en el Poder Judicial. El 144 de esta Ley de Ejecución Nacional de Ejecución Penal igual señala que siempre que se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, deben y estos, bueno, pues estén en edad menores a 12 años, pues se va a buscar una pena alternativa
¿Esto qué incluye? Pues que la libertad condicionada, alguna medida de seguridad no privativa de la libertad, ¿no? Y yo creo que ahora se tiene que analizar en este contexto de la pandemia a la que atravesamos, porque pues ya tenemos una ley, una propuesta de la ley de amnistía, la ley de indulto, tenemos la libertad condicionada, la libertad anticipada, ¿no? Entonces, todas estas líneas y estas posibilidades que se establecen de condenas previas o de condenas alternativas, mejor dicho, establecidas en la ley nacional, tienen que actualizarse a cada caso en concreto en que la niña, el niño, pues está con su madre privado de la libertad, o incluso al dictarse la sentencia, la propuesta quizás sería que el juez verifique si tiene niñas y niños con estas edades, porque entonces tendríamos que utilizar una prisión alternativa o una pena alternativa, ¿no? Siempre que esto sea posible, ¿no? No en todos los delitos es viable, ¿no? Atendiendo al orden público. Pero bueno, en caso de que esto no sea posible, sí establece el artículo 10 los derechos de las madres privadas de la libertad, ¿no? Tienen derecho a la maternidad, a la lactancia, a la guardia y custodia, a recibir la alimentación adecuada para ella y sus hijos y la educación inicial. Algo bien importante es que si esto no es posible, hay que hacer las adaptaciones en los centros penitenciarios. Y aquí adquiere una gran obligación la autoridad penitenciaria, que es en quien recae el deber de garantizar todos estos derechos a las niñas y a los niños, a la vida, al desarrollo, a su proyecto de vida, porque también debemos de pensar en su bienestar físico, psicológico, emocional e incluso económico. Sabemos que esta Ley Nacional de Ejecución Penal, como señalaron, pues permite que estén con su madre hasta los 3 años de edad, pero bueno, hay estados donde esto abarca a otras edades, ¿no? Finalmente, ¿no? A estas recomendaciones, el Comité sobre los Derechos de los Niños ya hizo puntos y observaciones bien específicas para México. La imagen que ven es un espacio adaptado, no en México, pero sí en España, en donde tenemos pues espacios como ustedes ven, la cama, la cuna. El niño no tiene que ver que está en un centro, en una cárcel, no tiene que ver los barrotes, porque también es su espacio en donde él se está desarrollando. Quizá hablamos aquí de un país de primer mundo, pero es lo que se tendría que hacer de la mano a las observaciones que ya emitió el Comité sobre los Derechos de los Niños a México. En 2006, obligó, o más bien instó a México a que ponga en práctica un sistema alternativo y adecuado para la tutela de las niñas y los niños, sacándolos de la cárcel, ¿no? Que se supervisara periódicamente y que estos niños puedan tener relaciones personales. Y aquí hablamos de sus redes de apoyo, ¿no? Si van a salir, ¿con quién van a estar? Van a tener una red de apoyo, van a poder seguir visitando a la madre y cuando la visiten, pues el espacio tiene que ser adaptado, ¿no? Y pues el tiempo que no nos pone un límite al tiempo que pueda visitar a la madre, siempre y cuando esté dentro de los horarios permitidos en las instalaciones. Y también dice que pues se tiene que considerar todas las posibilidades alternativas a las medidas y a las penas privativas de la libertad de la madre. Y bueno, pues tenemos que verlos como sujetos de derechos, como parte de sus obligaciones del Estado mexicano y del deber que se tiene para con ello, ¿no? Finalmente, quiero resaltar que a nivel de derecho comparado, tenemos la Carta Africana sobre Derechos y Bienestares del Niño. Ojo, esto solamente lo podemos atraer a México a través del principio de vasos comunicantes, ¿no? Porque no es obligatorio para México, sin embargo, creo que es un comité que ha abundado bastante en este tema y que nos da las pautas a seguir. Punto 1, en el artículo 30 de la Carta Africana, al desarrollar la opinión consultiva, señala que se considera primero la no reclusión, las medidas alternativas. En dado caso de que eso no sea posible, pues los padres, las madres, sus hijas y sus hijos tienen la obligación de convivir con ellos y no tienen que ser los niños tratados como reclusos, ¿no? Algo bien importante. Y habla del término referente significativo encarcelado, ¿no? Que es un concepto aún más amplio de familia y no reduce la interpretación tradicional y convencional. En este tenor, si la medida alternativa no es posible,
y ellos tengan que permanecer encarcelados, pues el niño debe vivir, podría vivir en prisión con su madre, y esto tiene que estar bien plasmado en la resolución judicial. ¿Cuáles son los criterios que van a tomar en cuenta? La edad, el sexo, el nivel de madurez, la calidad de relación con el cuidador y la cuidadora en cuanto a las medidas alternas de cuidado y con calidad, ¿no? Y los espacios adaptados que se deben de tener. Esto es, el juez va a vigilar cómo va a ser esa condena y cómo va a ser la convivencia del niño y la niña en aras del interés superior de la niñez. Obviamente aquí se tendrían que llevar una serie de un equipo interdisciplinario, ¿no? Para llegar a este punto. Entonces nos encontramos en que, primero, pues los niños y las niñas son llamados víctimas indirectas de este encarcelamiento, esta situación que se mantienen. Obviamente les genera vulnerabilidad, limita su libertad, impide el ejercicio de sus derechos fundamentales, pero el Estado mexicano tiene una obligación de garantizar. Y por otro lado, abarca a las niñas y a los niños o a los adolescentes que tienen que visitar a sus madres y que tienen también desde afuera convivir con ellas. Y esto tendrá que ser en un espacio adecuado mientras estén privadas de la libertad, ¿no? Entonces, esto es la visión que creo que con lo que establece la compañera de la sociedad civil, pues tendría que llevarse a cabo, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues no lo veo, ¿no? O que quizá nos estamos quedando cortos, pero la verdad es que la normativa está, que no se ha desarrollado, que México no la ha puesto en marcha, no impide que sea un derecho, ¿no? Muchísimas gracias por su participación, excelente participación, maestra. Y ahora me gustaría hacerles una pregunta. En base a lo que ya expusieron y en base a las reglas, los protocolos que existen a nivel mundial, ¿cuáles serían, por parte de ustedes, las primeras recomendaciones que podrían hacer, en este caso, a las autoridades para mejorar las condiciones de la niñez que vive con sus madres en reclusión, a fin de no afectar el derecho a vivir en familia y que se cumpla con el principio del interés superior de la niñez? Me gustaría empezar primero con la maestra Alejandra. Maestra, si me puede abundar respecto a este tema. Pues nuevamente yo reitero esto. Creo que es necesario, efectivamente, la legislación nacional, la legislación penal, de cierta forma ha intentado cumplir con estas reglas que a nivel internacional se han dictado. Sin embargo, es necesario actualizar el marco normativo y operativo, creo, de las instituciones, del sistema penitenciario, ¿no? Actualizar reglamento interno, actualizar protocolos de actuación, deberían de tener protocolos de actuación para la atención médica para menores, obviamente para las mujeres embarazadas, una reglamentación de visitas, reglamentación de tránsito del área femenil hacia el área de maternidad. Todas estas, creo que es un poco ya, lo que debemos hacer es ya ir hacia la parte operativa, más allá de toda la parte normativa, ¿no? Porque me queda claro que en la parte normativa, coincido con la maestra Jessica, efectivamente se ha hecho en materia de penitenciaria, se han hecho muchas modificaciones y creo que vamos avanzando en esto. Sin embargo, una cosa es lo que está en la normativa y otra cosa es cómo está operando, ¿no? Creo que para mí ese sería lo más importante. Muchas gracias, maestra Alejandra, gracias por su participación. Ahora continuamos con la maestra Claudia. ¿Qué nos puede decir respecto de la pregunta, maestra? Maestra Claudia. Me parece que ya tiene un problema con su internet. Continuamos con la maestra Jessica. Maestra, por favor, gracias. Yo propondría, sinceramente, revisar caso a caso de los niños y las niñas que se encuentran privados, o por así decirlo, con sus madres, ¿no? Que están compurgando una pena, esas mamás, y por necesidad los niños y por parte de sus derechos tienen que estar conviviendo con su madre al interior, y estudiar cada caso en particular, primero verificando si es procedente alguno de los beneficios que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, pensando en una libertad condicionada, en una libertad anticipada, y también con estas figuras que se están dando y que han salido gracias al tema de la contingencia, ¿no? Hablando en este caso del indulto y la amnistía, pero eso se tiene
tiene que analizar caso en particular, dependiendo del tipo de delito que hayan cometido, el riesgo que se tiene, cada uno de los puntos que nos establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Si eso no es posible y no es viable alguna medida alternativa, pues entonces, como segunda instancia, ahora sí, tener estos espacios adaptados a las necesidades de los niños y las niñas, porque ellos tienen que reforzarse esta garantía de sus derechos, son sujetos de tutela preferente. Entonces, bueno, si tienen que ir al pediatra, ¿no? Pues que el Estado se comprometa a darle la atención médica y salir. También creo que el encierro, pues ellos cuando salen al exterior, pues no van a tener el desarrollo y su proyecto de vida se puede haber truncado. Tienen cierta desventaja para los niños que están afuera, ¿no? Y ir vinculando las redes de apoyo desde el DIF, desde CIPINA, ¿no? Con estas instituciones fuertes que creo que podrían abrazar a estos niños y con todas las obligaciones que tiene el Estado, ser una red de apoyo tanto institucional como con su familia, con las personas que van a convivir afuera. Digo, esto creo que lo que hace la sociedad civil, lo reconozco, siempre he reconocido su trabajo, es bien importante porque a veces hace mucho más de lo que se hace desde el Estado. Entonces, el marco normativo se encuentra, ¿no? Quizá está muy desarrollado a nivel internacional, falta verle este enfoque de derechos humanos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero se puede desarrollar, ¿no? Y ahora, estando esta cuestión, falta ponerlo a la práctica, ¿no? Y esto sería el reto bien importante porque, pues, no solamente es, suena muy bonita en la teoría, ¿no? Pero en la práctica creo que es donde realmente es el reto y obviamente es garantizar de la mejor manera. No vamos a inventar el hilo negro. Esto ya está dicho, ya se está desarrollando en otros países que podemos traer y actuar como parte del derecho internacional, como parte de las buenas prácticas internacionales y hacer un protocolo, como dice la compañera, un protocolo, pero más allá del protocolo, creo que esto sea un sustento y una obligación para el Estado mexicano, porque está, y en cualquier momento, cualquier sujeto que se sienta vulnerado podría interponer una acción ante la justicia y vigilar que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, tenemos muchos puntos, muchos retos por desarrollar, pero creo que con este análisis y con las bases que se tienen, podríamos llegar a más y quizá concluirlo con un protocolo, verificando las buenas prácticas que ya se tienen. Muchas gracias, maestra Jessica, por su participación. Ahora vamos con la maestra Claudia. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestra? Gracias, pues en verdad las participaciones han sido muy interesantes y considero que, como lo comenta la maestra Jessica, la reglamentación ya está. Ya contamos con toda una serie de lineamientos, de tratados internacionales, que finalmente todo ello va encaminado al interés superior de la niñez, ¿no? Pero en este caso yo creo que se debe de verificar que efectivamente por parte de las instituciones, por parte del Estado, pues se cumpla a cabalidad todo lo ya establecido, ¿no? Que verificar, por ejemplo, que en los centros de readaptación, pues se cuente precisamente, como lo señala también la maestra Alejandra, verificar que hayan estancias destinadas específicamente para esas madres que tienen a sus niños viviendo con ellas, ya que hay que entender que al margen de los derechos que se tiene como mujer, pues debe de prevalecer en todo momento el interés superior del niño. Entonces, ello no debe... Parece que ya se salió de la señal. Bueno, solo me resta agradecerles a las tres participantes. Realmente fueron excelentes sus ponencias y me gustaría nada más cerrar con alguna conclusión y si tienen alguna conclusión o simplemente despedirse del auditorio que nos está viendo. Empecemos con la maestra Alejandra. Maestra. Gracias. Pues sí, básicamente creo que mi conclusión sería, quiero hacer un comentario muy rápido sobre lo que dijo la maestra Jessica. En el caso de Puebla, efectivamente se revisó ya el caso de las 22 mujeres que tienen a sus bebés dentro y
obviamente por el tipo de delito por el que están internas, no aplica que haya algún beneficio o que puedan conmutar la pena de otra manera, ¿no? Entonces, y otra cosa es que, bueno, a nivel nacional, el programa Demos Esperanza, somos referente. No existe ni siquiera la fundación, fundaciones que se dedican a esto, no existe una fundación o una estrategia de participación social que atienda y que intervenga a largo plazo con los pequeños, ¿no? Entonces, creo que mi recomendación sería nuevamente es ver las autoridades, ver hacia lo que tienen y fortalecer estas estrategias, estos vínculos que ya existen, ¿no? Además de eso, porque son intervenciones que no solo atienden las necesidades básicas de los menores, que creo que eso es para mí lo más importante, ¿no? Los derechos básicos de sana convivencia y eso, ahí vamos con la nueva área. Los bebés pueden entrar y salir, los niños no están privados de su libertad, van las familias por ellos. De hecho, efectivamente, ahorita, por ejemplo, hay 3, 4 bebés afuera que salieron y afortunadamente no estuvieron dentro de la contingencia. Entonces, no hemos tenido ni un solo caso que el DIF deba hacerse cargo de la custodia, de la tutela del menor desde el 2005. Tenemos convenios con Casa del Sol para que los niños puedan ir. Entonces, creo que lo que hay que hacer es trabajar ya en estos modelos que atienden, que impactan en la formación integral de los niños y sobre todo en la rehabilitación y en el fortalecimiento de capacidades y habilidades sociales de las propias mujeres. Es un proyecto en el que al mes, por lo menos, apoyamos al 30% de la población. Entonces, creo que eso es lo que a mí me gustaría como cerrar, ¿no? Lo que decía, asignar presupuestos para estos espacios. Nosotros pusimos una ludoteca, el único lugar de recreación que tienen los niños lo puso la fundación, la ludoteca, que trabaja con mujeres que están ahí. De hecho, voy a echarme el comercial, pero una de las mujeres ludotecarias sale ya pronto en libertad y va a entrar un proyecto de laboral para reinsertarse nuevamente a la sociedad. Es un proyecto que, si se dan cuenta, realmente no nada más impacta a los niños, sino impacta realmente a toda la comunidad penitenciaria, ¿no? Entonces, creo que, insisto, ¿no? Para concluir, asignar más presupuestos, formalizar las alianzas estratégicas y adaptar los modelos que ya existen, porque como decía la licenciada Jessica, ya vemos quienes los hemos trabajado, ¿por qué inventar los hilos negros, no? Si hay muchas cosas que ya hay. Entonces, yo pondría sobre la mesa, ¿no? Nuevamente, a generar mesas de diálogo y de trabajo con la administración. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestra. Reitero nuevamente las gracias y felicitarla por la labor que ha hecho durante tantos años. La Comisión de Derechos Humanos sabe de esta labor tan bonita que está haciendo usted con los niños que están internos. Bien. Gracias. Ahora continuamos con la maestra Claudia Ferrer. Bien, lo que comentaba, ¿no? Retomando, pues que acá se debe de verificar precisamente ya nada más que se cumplan a cabalidad todo lo que ya tenemos, ¿no? Sobre la mesa, verificar que efectivamente esos espacios sean dignos precisamente o principalmente para la niñez, ¿no? Resalté hace un momento que aquí no hay que dejar de observar que si bien es cierto, como mujer tienen derecho a la maternidad, pero de alguna manera hay que privilegiar ese interés superior de la niñez y que en determinado momento se hablaba de ese derecho a la familia. Sí, es muy importante esa... Bueno, parece que se volvió a ir el sonido. Finalmente con la maestra Jessica. Maestra Jessica, su conclusión. Gracias. Reiterar la invitación, gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, gracias a las compañeras, a todos los que nos están visualizando y que pongamos el análisis en este tema tan importante y como dicen, qué feo que a veces esté tan invisibilizado, ¿no? O que no está en la agenda pública como prioritario. Y finalmente, ¿no? Como punto de cierre, yo solamente quiero recordarle a México, a todas las autoridades, que es una obligación
el deber de respetar y garantizar los derechos de las niñas y los niños. Y para ello están vinculados a dar hasta el máximo de sus recursos disponibles. En el tema económico, en el tema administrativo, en todos los puntos de recursos que se necesiten, ¿no? Es una obligación que hemos adquirido a nivel internacional, no solamente en la Convención sobre los Derechos de los Niños, sino en todos los pactos de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, y obviamente al ser un grupo de tutela preferente, ¿no? Vulnerable, como se le suele llamar, pues adquieren mayor protección. Entonces, si esto lo está haciendo la sociedad civil, ¿en qué está destinando sus recursos el gobierno, ¿no? ¿En qué se está invirtiendo sobre este punto? ¿Cómo está presupuestado en esta ley de ingresos? ¿Qué se va a erogar? ¿Y qué puntos estamos cumpliendo con las recomendaciones que nos ha dado el Comité sobre los Derechos de los Niños? Porque cada vez que hay un informe periódico, pues ellos tienen que rendir cuentas. Creo que valdría la pena, de ahí desde sociedad civil, también mandar estos informes sombra a los comités para que pongan la vista en Puebla, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas por hacer, muchas cosas pendientes ahora que se aborda esta temática y bueno, yo desde donde me encuentre, ¿no? Ahorita en este momento en una institución, pero donde me encuentre, creo que vale la pena reforzar esta vigilancia. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, excelente su ponencia, maestra. Igualmente, sus conocimientos muy buenos, lo sabemos desde antes aquí en la Comisión de Derechos Humanos. Ahora, tengo algunas preguntas que nos están haciendo. No sé quién las quiera contestar. Me levanta la mano. Mire, la primera dice, ¿cómo afecta el desarrollo de los niños el vivir en el Cerezo? No, yo creo que esta va más en la parte psicológica. A lo mejor la maestra Alejandra nos las podrá contestar. Maestra. Sí, bueno, mira, algunas de las consecuencias del estrés tóxico a largo plazo en los pequeños son, pues, desde desórdenes de atención, emocionales, cognitivos y de comportamiento, ansiedad, depresión, problemas hasta cardiovasculares. Tuvimos un bebé con un problema cardiovascular, dificultades emocionales, intrapersonales como negatividad, control precario de impulsos y desórdenes en la personalidad. Un pequeño, por ejemplo, seguimos en contacto con los bebés que salen del Cerezo. Obviamente la separación es abrupta, ¿no? O sea, de un día para otro los niños salen, ¿no?, de su mundo, de vivir 24 horas con su mamá hacia otro ambiente, y obviamente presentan, pues, trastornos de comportamiento, dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento escolar, déficit de funciones ejecutivas y irregulación de la atención. Entonces, obviamente, el estrés tóxico al que son sometidos genera un manejo ineficiente de emociones, de miedos y de relaciones sociales, ¿no? Realmente, pues sí, por más que podamos tener algo muy bonito y muy lindo, hace rato veía yo la foto de la cunita que presentaba la maestra, y el área de maternidad nueva está bastante bonita, todavía ven barrotes desafortunadamente, pero por más bonito que les pongamos, la ludoteca la verdad está bien bonita, es de las mejores. Nosotros hemos puesto 205 ludotecas a nivel nacional, 3 en centros de reinserción social, y la ludoteca de acá está muy linda. La verdad es que le echamos como muchas ganitas todos los voluntarios, pero eso no impide que sean sometidos a este estrés tóxico, ¿no? Entonces, claro que su desarrollo no es el mismo. Empezando porque médicamente las mamás no tienen un seguimiento ginecológico adecuado. Entonces, hemos tenido ya casos, tenemos 2 o 3 bebés que tienen problemas de desarrollo físico. Tenemos un bebé con retraso psicomotriz y parece ser que tiene parálisis cerebral, precisamente por falta de atención médica durante el embarazo de su mamá, ¿no? Entonces, estas son algunas de las consecuencias del estrés tóxico al que son expuestos estos pequeños. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la consulta médica para los niños y quién es la dependencia que provee de esos medicamentos? Creo que soy otra vez yo, ¿verdad?
Híjole, como les comentaba, las personas privadas de su libertad no tienen derecho a la seguridad social. Entonces, la administración pública y la administración penitenciaria lo que debe hacer es contratar el servicio de salud público y, son consultas muy caras, como lo sabemos, ¿no? Entonces, sí tienen un médico a nivel área femenil, sin embargo no tienen un pediatra especializado ni una enfermera especializada en los niños. ¿Cómo hemos tratado de compensar esto como sociedad civil? ¿Cómo les dan ahora el servicio médico? Pues hemos hecho convenios con pediatras. Hay una pediatra a quien le agradezco de corazón todo el trabajo que ha hecho, que les da seguimiento, les estuvo dando seguimiento hasta hace unos meses, precisamente por el problema que tenemos para entrar, les daba seguimiento y además tenemos un convenio con ella y a veces nos permiten que los niños vayan a la clínica. Sin embargo, el servicio médico que tienen es totalmente deficiente, dependemos de que les den permiso de llevarlos. Hemos tenido varias ocasiones niños muy graves que los llevan al hospital de la mujer o los llevan al hospital general, no los atienden bien, obviamente. Desafortunadamente, las personas que han sido sancionadas para cumplir que están cumpliendo una sanción privativa de la libertad, pues socialmente son etiquetadas, entonces no las reciben bien en los hospitales, los niños no son bien atendidos. Creo que este es uno de los problemas más graves de estos pequeños en materia de salud. Ese es de los más graves que tenemos. Como hemos intentado apoyar en esto, sin embargo, pues estamos en eso, ¿no? Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta es para nosotros, para la Comisión de Derechos Humanos. Dice, quisiera saber qué está haciendo la Comisión de Derechos Humanos para garantizar los derechos de esos niños y niñas. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos, pues, anualmente realiza 1 o 2 visitas a todos los centros de reclusión y en ese momento se hace visitas a todas las estancias, a todas las áreas y se recaban todas las quejas y a partir de ese momento se forma un expediente en el cual se le da seguimiento. Apenas el año pasado hicimos una revisión especial, incluso con el grupo Pro Niñez, en la cual se recabaron quejas y se realizó un expediente en el cual se le está dando seguimiento, se está dando integración a ese expediente. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos, pues, trata de velar que las autoridades den cumplimiento con las obligaciones, en este caso, que se debe cumplimiento con los derechos tanto de las mujeres como de los niños. Y tenemos otra pregunta. Bueno, al respecto del anterior, se emitió un comunicado, el comunicado 137 del 2019 que emitió la Comisión de Derechos Humanos. Respecto de la siguiente pregunta y última, porque ya no tenemos mucho tiempo, hay otras preguntas más, nos dicen, ¿qué pasa con los niños que al cumplir 3 años ya no pueden estar con sus mamás? ¿Quién lo puede contestar? Maestra, dígame, maestra Claudia. Bueno, pues de acuerdo al reglamento que tiene precisamente el centro de internamiento, pues establece que ya se tiene que verificar esa salida y ya será la familia, en este caso la familia secundaria, quien se vaya a encargar del cuidado del niño. Pero para estos casos, cuando se lleve a cabo la salida de algún niño que se haya encontrado desde el nacimiento con su progenitora, se debe de vigilar, esa salida debe de ser gradual, debe de tener un acompañamiento psicológico para verificar que el niño se encuentre bien y las condiciones en las que va a egresar finalmente de este lugar. No hay que dejar... Se nos volvió el audio. Bueno, pero más o menos ya se contestó prácticamente se contestó la pregunta. Acá nos dice también, pero ¿qué pasaría en el caso de que no tuviera familiares? ¿Se iría al DIF? ¿Alguien que la quiera contestar? Sí, en caso de que no tuviera familia, el DIF tendría que entrar desde el área de la Dirección de Protección de Derechos de Niñas y Adolescentes, entraría a ser custodia y a tener la tutela temporal del menor. Así es.
Sin embargo, les digo, yo insisto, afortunadamente no hemos tenido ningún caso como esos. Todos los bebés se han ido con sus abuelitas, con sus tías, con la abuelita materna, incluso hasta con el papá, ¿no? Muy bien, pues bueno, vamos a tener que dar por terminado este conversatorio. Realmente fue muy bueno, muchas ideas. Vemos que nos hace falta mucho por hacer, tanto a la sociedad como a las autoridades, y esperemos que también las autoridades vean estas recomendaciones que ustedes están emitiendo. Les agradezco nuevamente, maestra Alejandra, maestra Jessica, maestra Claudia. Muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias. Gracias.